Maitei PM guará, temi boecuera, poapú, boesurupegua. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu profesora de Ciencias Sociales, y estaremos trabajando con la disciplina Historia y Geografía. El día de hoy desarrollaremos la Reforma Borbónica. Para comprender el tema de hoy, estaremos hablando de las reformas borbónicas, la clasificación de las reformas borbónicas, las causas y las consecuencias de las reformas borbónicas. ¿Cuáles son nuestros propósitos del día de hoy? Promover la opinión crítica acerca de las medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones. También analizar la clasificación de las reformas borbónicas. Y por último, sintetizar las consecuencias más importantes de las reformas borbónicas. Veremos la situación del día de hoy. ¿Cuál es el trabajo de hoy, Rolfi? La profe hablará hoy sobre los Borbones. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran españoles? Comenzaremos con el tema número 1 de la clase, que son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son un conjunto de medidas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, España fue recuperando su decadencia anterior. Recordemos que estaba inmerso en rebeliones constantes. Las reformas borbónicas se produjeron en España durante el siglo XVIII, desde Felipe V hasta Carlos IV. Como segundo punto del día, estaremos hablando de la clasificación de las reformas. Para contextualizar, digamos que son medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. En cuanto a las medidas políticas administrativas, se crearon los virreinatos de Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1776. Así separándose del virreinato del Perú. En cuanto a las medidas religiosas, se afirmó el regalismo. En 1767 se expulsó a la Compañía de Jesús, tanto de España como en sus dominios coloniales, es decir, aquí en Paraguay. En el aspecto cultural se crearon escuelas de artes y oficios, tanto en España como en América. En el aspecto económico podemos decir que se flexibilizó el monopolio del puerto único. Pasemos a las causas de las reformas borbónicas. Una de las causas fue la influencia de algunas ideas de la Ilustración. Recordemos que en especial las que señalaban la necesidad de estimular la agricultura, el comercio, la educación del pueblo, al igual que cierto espíritu anticlerical. Otra de las causas, la independencia con la que se manejaban muchos funcionarios coloniales en los dominios americanos, los abusos de poder que cometían y los actos de corrupción que se sospechaba que llevaban a cabo. Causas tremendamente fuertes para las reformas borbónicas. Otra de las causas que podemos mencionar es la preocupación de la corona española por la excesiva independencia en la que se manejaba la Compañía de Jesús y su insistencia en reconocer la autoridad del Papa sobre la del rey de España, entrando en conflicto así
dos poderes muy fuertes de la época. Otra causa que debemos mencionar es la necesidad de combatir al contrabando en América y de aumentar la recaudación impositiva, que era uno de los puntos más importantes de estas reformas. Como punto 4 hablaremos de las consecuencias de las reformas borbónicas. En el aspecto económico, el incremento de flujos comerciales entre España y América como consecuencia de la flexibilización del monopolio. Otra consecuencia que tuvo las reformas borbónicas fue el desarrollo de algunas actividades económicas beneficiadas por el comercio atlántico, como la ganadería rioplatense. Asimismo, la reorientación de los circuitos comerciales de la región del Alto Perú, que ahora es Bolivia, del Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través del puerto de Buenos Aires, que abrió el comercio directo en España y fue fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Otra de las consecuencias económicas es el ascenso de las ciudades que habían quedado relegadas por el sistema anterior, por ejemplo, la ciudad en Buenos Aires. Y así, chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veremos qué nos sugiere la actividad. Marcar la respuesta correcta. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas. El desarrollo de las actividades económicas beneficiadas por el comercio o la creación de los virreinatos. ¿Cuál es la opción correcta? Excelente. La opción 1. Un conjunto de medidas políticas, administrativas y religiosas, culturales y económicas. Vamos a la siguiente actividad. Marcando la respuesta correcta. Una de las causas de las reformas borbónicas fue el desarrollo de algunas actividades económicas beneficiadas por el comercio atlántico, se firmó el regalismo y se expulsó a la Compañía de Jesús, o la influencia de algunas de las ideas de la Ilustración. ¿Cuál de las tres, chicos? A ver, vamos a ayudarnos. Correcto, la influencia de las ideas de la Ilustración, que dijimos que fue una de las más importantes de la época. Vamos a la siguiente actividad. Marcando la respuesta correcta. Una de las consecuencias de las reformas borbónicas fue el incremento de los flujos comerciales entre España y América, la preocupación de la corona española por la excesiva independencia o las medidas implementadas por los Borbones. Excelente, chicos. El incremento de los flujos comerciales entre España y América. Así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Recordemos que las reformas borbónicas es el conjunto de las medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementada por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. La puesta en marcha de estas reformas estuvo influenciada por algunas ideas de la Ilustración y podemos ver el progreso de toda esta cuenca gracias a estas reformas. Vamos a cerrar nuestra situación problemática del día de hoy. ¡Qué interesante lo que aprendimos hoy! Los Borbones son parte muy importante de nuestra historia americana. Y así llegamos a la conclusión de la clase del día de hoy. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.